El mes pasado renuncié a mi trabajo después de 12 años de servicio dedicado. No fue por el cansancio, ni por las condiciones laborales, ni por ninguna de las razones que la gente imagina cuando piensa en alguien que abandona una carrera estable. Renuncié porque presencié algo que no debería existir, algo que destruyó todo lo que creía entender sobre el suelo, la piedra y las leyes fundamentales de la física. Me llamo Marcos Hernández. Fui jefe de mantenimiento en el cementerio Memorial Los Álamos, en una ciudad mediana del centro del país. Tengo certificaciones en gestión de espacios funerarios, credenciales avanzadas en horticultura y capacitación especializada en preservación de monumentos históricos. Mi departamento administraba más de 300 hectáreas de colinas onduladas que contenían más de 180,000 tumbas, algunas datando de 1847. He visto todo lo que puedes imaginar en mantenimiento de cementerios: vandalismo, daños por clima, problemas de hundimiento del terreno, fauna silvestre, el ocasional adolescente borracho que cree estar siendo gracioso. He tratado con familias en duelo, inspectores municipales, estudios arqueológicos y evaluaciones ambientales. En 12 años supervisé miles de entierros, incontables servicios funerarios y mantuve cada metro cuadrado de ese terreno sagrado con cuidado meticuloso. Pero lo que estoy a punto de contarte es el único caso que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mecánica de suelos, integridad estructural y las leyes de la física. Y finalmente, me llevó a abandonar la profesión por completo. El cementerio Memorial Los Álamos está situado en lo que alguna vez fue la hacienda de la familia Valverde, adquirida por el municipio en 1846. La capilla gótica original todavía se alza en el corazón del cementerio, rodeada de robles centenarios que anteceden a las guerras del siglo XIX. Nuestras instalaciones de mantenimiento albergan equipo de grado industrial, podadoras de gran escala, trituradoras de tocones, una flota de vehículos utilitarios y suficientes herramientas de jardinería para mantener lo que es esencialmente una pequeña ciudad. El edificio administrativo contiene mapas detallados de parcelas, registros de entierros que se remontan más de 175 años y tablas de composición del suelo que yo conocía de memoria. Mi equipo consistía en 6 trabajadores de mantenimiento a tiempo completo, cada uno responsable de secciones específicas. Seguíamos protocolos estrictos para todo, desde los horarios de corte de césped hasta los procedimientos de reparación de monumentos. Cada mañana, a las 6 en punto, nos reuníamos en el cobertizo de mantenimiento para asignaciones, informes del clima y revisión de equipos. Me enorgullecía de dirigir una operación impecable. Los Álamos recibía reconocimientos estatales por excelencia en mantenimiento de manera constante. El incidente comenzó el 23 de octubre de 2024, durante lo que debió ser una inspección rutinaria de martes por la mañana. Estaba caminando por el perímetro de la sección C, la parte más antigua del cementerio, verificando cualquier daño nocturno después de que fuertes vientos habían azotado la zona. La estación meteorológica en mi camioneta mostraba vientos sostenidos de 56 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 84, suficiente para derribar ramas débiles y esparcir escombros, pero nada que no hubiéramos manejado innumerables veces. Aproximadamente a las 7:15 de la mañana, noté algo inusual cerca del mausoleo de la familia Negrete, una estructura de piedra caliza construida en 1889 que albergaba 5 generaciones de una prominente familia local de industriales. El mausoleo medía casi 4 metros de altura, con gruesos muros de piedra, un techo de pizarra y una ornamentada reja de hierro, que había permanecido sellada desde el último entierro en 1963. Según nuestros registros, yo personalmente había inspeccionado esta estructura apenas 3 días antes durante nuestra evaluación semanal de monumentos, sin notar nada inusual en mi bitácora. Pero ahora, de manera imposible, la pesada reja de hierro estaba completamente abierta. Esto no era solo preocupante desde el punto de vista de seguridad, era profesionalmente imposible. La reja había sido sellada con un candado mortuorio especializado, del tipo usado en cementerios antiguos que requería una llave específica que solo poseíamos el director de la funeraria y yo. Más perturbadora aún era la condición del umbral de piedra, donde debería haber habido una losa de granito sólido, desgastada por décadas de intemperie,
Encontré marcas frescas en la piedra, ranuras profundas que parecían marcas de garras, cada una de aproximadamente 8 centímetros de largo, talladas a una profundidad que requeriría maquinaria industrial para lograr. Inmediatamente llamé por radio a mi supervisor asistente, Jaime Valdés, quien tenía 15 años de experiencia y sus propias certificaciones en restauración de monumentos. Cuando llegó 10 minutos después, confirmó lo que yo estaba viendo, pero no pudo explicarlo mejor que yo. Marcos, esto no tiene sentido, dijo, pasando los dedos por las ranuras del umbral. Estas marcas no son de vándalos ni de daño climático. Mira la precisión, la profundidad. Esto requeriría herramientas de corte con punta de diamante. Examinamos el mecanismo de la reja. El candado mortuorio no mostraba signos de entrada, forzada. Ningún daño al metal. Ninguna marca de herramientas en las bisagras. Sin embargo, colgaba abierta tan naturalmente como si alguien hubiera usado la llave correcta. Revisé mi llavero. La llave del mausoleo seguía ahí. Y cuando la probé, el mecanismo del candado funcionó perfectamente, cerrando con el sonido distintivo que había escuchado cientos de veces durante inspecciones rutinarias. Pero aquí es donde las cosas se volvieron profesionalmente imposibles. Según nuestros registros de acceso digital, mantenidos por el sistema de seguridad electrónico del cementerio instalado en 2019, nadie se había acercado a este mausoleo desde mi inspección del 20 de octubre. El sistema usaba sensores de movimiento con un alcance de 6 metros, detección infrarroja con precisión de 15 centímetros y rastreo GPS en todos los dispositivos del personal autorizado. Los datos no mostraban ningún movimiento en esta área entre las 4:47 MT de Mendoza, la tarde del 20 de octubre, y mi llegada a las 7:15 de la mañana del 23 de octubre. Sin embargo, la reja estaba abierta y marcas frescas surcaban la piedra. Jaime y yo pasamos la siguiente hora documentando todo. Tomamos más de 40 fotografías, medimos las ranuras con calibradores de precisión y registramos coordenadas GPS para cada anomalía. Las marcas medían exactamente 8.2 centímetros de largo, 1.8 centímetros de ancho y 1 centímetro de profundidad. Dimensiones notablemente consistentes que sugerían precisión mecánica en lugar de daño aleatorio. A las 8:30 de la mañana, llamé a nuestro contratista de restauración de monumentos, Cantería Patrimonio del Valle, para obtener una evaluación profesional. Sara del Valle, una conservadora de piedra certificada con 23 años de experiencia, llegó en menos de una hora. Lo que nos dijo desafió todo lo que yo sabía sobre trabajo en piedra y patrones de desgaste. Estas ranuras son frescas, confirmó, usando una lupa de joyero para examinar la piedra. Estimaría que fueron hechas en las últimas 24 horas basándome en el diferencial de color y la falta de desgaste en los cortes. Pero Marcos, esto es piedra caliza, relativamente blanda. Para lograr esta profundidad y precisión, necesitas herramientas de corte con punta de diamante operando en ángulos específicos, o algo con una fuerza increíble aplicada de manera muy controlada. Hizo una pausa, estudiando sus mediciones. La fuerza requerida para crear estas marcas en piedra caliza sería de aproximadamente 196 kilogramos por centímetro cuadrado, aplicada con precisión quirúrgica. Eso no es algo que logras con herramientas manuales o incluso con la mayoría de las herramientas eléctricas. Para ese momento, la noticia se había extendido al resto de mi equipo. Roberto Martínez, quien manejaba el mantenimiento de nuestro equipo y tenía un título en ingeniería mecánica, examinó las bisagras de la puerta del mausoleo y encontró algo igualmente perturbador. A pesar de estar abiertas por primera vez en décadas, las bisagras no mostraban signos de remoción de corrosión, ninguna limadura de metal, ninguna mancha de lubricante, nada que indicara movimiento forzado de un mecanismo que debería haber estado congelado por el óxido y los años. Es como si la puerta se hubiera abierto sola, dijo Roberto probando el mecanismo de giro. Estas bisagras se mueven como si hubieran sido reparadas ayer, pero no hay evidencia de ningún trabajo de mantenimiento. Contacté al archivo del cementerio para verificar la última entrada autorizada. Nuestros expedientes, cruzados con los registros de la funeraria y los permisos de entierro del municipio, confirmaron que nadie había tenido acceso legítimo a este mausoleo desde 1963.
El último director funerario que tuvo una llave, Horacio Mendoza, había muerto en 1987, y sus llaves fueron transferidas a nuestro almacén seguro donde permanecían selladas en bolsas de evidencia. Esa tarde, decidí revisar nuestras grabaciones de seguridad de la semana anterior. Los Álamos había instalado un sistema de vigilancia integral en 2022 con cámaras de alta definición, cubriendo todos los senderos principales y monumentos significativos. La cámara que cubría la sección C mostró exactamente lo que esperaba durante los primeros días de grabación: imágenes nocturnas vacías interrumpidas solo por la fauna ocasional. Pero en las primeras horas del 23 de octubre, a las 3:47 de la mañana, capturó algo que todavía no puedo explicar. Una sombra se movió a través del cuadro, no proyectada por ninguna fuente de luz visible, no correspondiente a ningún objeto o persona en el área. La sombra se movía con lo que solo puedo describir como propósito, aproximándose al mausoleo Negrete desde el noreste. Permaneció estacionaria frente a la reja sellada durante exactamente 22 segundos. Luego pareció disolverse. Cuando la imagen se aclaró, la reja del mausoleo estaba abierta. Reproduje esa grabación 143 veces. Analicé cada cuadro. Ajusté los niveles de brillo. Exporté imágenes fijas para examen detallado. La sombra no correspondía a ningún patrón de luz natural ni artificial. No proyectaba ninguna silueta reconocible y no activó ninguno de nuestros sensores de movimiento, que deberían haber detectado cualquier objeto físico cruzando su alcance. Durante la semana siguiente consulté con ingenieros de seguridad, técnicos de video y expertos forenses que trabajaban con las autoridades locales. Todos confirmaron la autenticidad de la grabación, la ausencia de manipulación y su incapacidad total para explicar lo que mostraban las imágenes. Pero la verdadera anomalía llegó 3 días después del incidente inicial. El 26 de octubre, durante mi inspección matutina regular, descubrí que el mausoleo Negrete había sido restaurado a su condición original sellada. La reja estaba cerrada. El candado mortuorio funcionaba perfectamente. Y lo más perturbador de todo, las ranuras en el umbral de piedra caliza habían desaparecido. No reparadas, no rellenadas con masilla o mortero, desaparecidas. La piedra mostraba el mismo patrón de desgaste que había documentado en cientos de inspecciones previas, como si las marcas nunca hubieran existido. Tenía más de 40 fotografías con marca de tiempo mostrando esas ranuras. Tenía mediciones registradas con calibradores de precisión. Tenía declaraciones de testigos de 3 profesionales certificados. Y ahora miraba una superficie de piedra que contradecía toda esa evidencia. Llamé a Sara del Valle de regreso al sitio. Su evaluación fue incluso más perturbadora que la original. Marcos, esta piedra caliza muestra patrones de desgaste, consistentes con más de un siglo de exposición, dijo, su voz teñida de algo que nunca había escuchado de ella antes: incertidumbre. Si estas ranuras fueron reparadas, se usaron técnicas que no existen en la conservación moderna de piedra. El color, la textura, la composición mineral, todo coincide perfectamente con la piedra original. Pasé las siguientes 2 semanas consultando con cada experto que pude encontrar: geólogos de la Universidad Estatal, conservadores de monumentos con décadas de experiencia. Incluso contacté a laboratorios de conservación del Instituto Nacional de Patrimonio buscando respuestas. Cada experto que consulté confirmó la misma conclusión imposible. El trabajo realizado en el mausoleo Negrete requería conocimientos, materiales y técnicas que no deberían existir en la conservación moderna de piedra, logrado en un marco de tiempo que desafiaba las limitaciones prácticas, todo sin dejar rastro de las herramientas, equipo o personal necesarios para tal empresa. Entonces llegó el segundo incidente. El 12 de noviembre descubrí marcas frescas en la cripta de la familia Valverde, ubicada en la sección A, aproximadamente 800 metros del mausoleo Negrete. Estas marcas eran idénticas en dimensión, profundidad y precisión a las que había encontrado en el primer sitio. La reja estaba abierta a pesar de haber sido asegurada con el mismo tipo de candado mortuorio que la había protegido desde 1924. Nuestras grabaciones de seguridad de la noche anterior mostraban el mismo fenómeno de sombra a las 3:23 de la mañana, durando 19 segundos,
antes de que la reja de la cripta apareciera abierta. Una vez más, nuestros sistemas de monitoreo electrónico no detectaron ningún movimiento, ningún acceso no autorizado, ningún equipo que pudiera haber creado tales efectos. Jaime Valdés, quien inicialmente había abordado este misterio con escepticismo saludable, ahora estaba tan perturbado como yo. Marcos, en 15 años nunca he visto nada que no pudiera explicarse por vandalismo, clima o falla mecánica. Esto es algo completamente diferente. El patrón se volvió claro cuando exactamente 2 semanas después descubrimos condiciones idénticas en la Capilla Memorial Espinosa, en la sección F. Las mismas ranuras, la misma reja abierta, las mismas técnicas de restauración imposibles aplicadas durante la noche, el mismo fenómeno de sombra grabado en múltiples cámaras a las 4:11 de la mañana. Comencé a mantener registros detallados de estos incidentes, cruzando fechas, horas, condiciones ambientales y datos astronómicos, buscando cualquier patrón que pudiera proporcionar pistas. Los incidentes ocurrían en intervalos de aproximadamente 2 semanas, siempre entre las 2:30 y las 4:30 de la mañana, siempre durante periodos de iluminación lunar mínima. Cada estructura afectada databa de finales del siglo XIX. Todas contenían múltiples generaciones de la misma familia, y todas habían estado selladas durante décadas. Lo más perturbador era la precisión del trabajo de restauración. Cada sitio era devuelto a su condición original sellada en un plazo de 72 horas, usando materiales y técnicas que desafiaban la comprensión moderna de la conservación de piedra. Las reparaciones de piedra caliza mostraban un desgaste apropiado para estructuras de más de un siglo, composiciones minerales que coincidían con métodos históricos de cantería y patrones de envejecimiento que deberían haber tardado décadas en desarrollarse. Consulté con la doctora Elena Garza, profesora de Ciencias de Materiales en la Universidad Estatal, quien analizó muestras de los 3 sitios. Sus hallazgos fueron concluyentes y aterradores. Señor Hernández, estas muestras de piedra caliza contienen firmas minerales consistentes con métodos de cantería del siglo XIX, incluyendo elementos traza que no han estado presentes en la piedra caliza de esta región durante más de 60 años debido a cambios ambientales y técnicas de extracción modernas. O alguien tiene acceso a piedra caliza que ha sido almacenada en condiciones perfectas desde los años 1800, o estas reparaciones fueron hechas usando materiales que no deberían existir. Para diciembre, los incidentes habían comenzado a afectar la moral de mi equipo y mi propia confianza profesional. Roberto Martínez presentó su renuncia primero, citando fenómenos inexplicables que lo hacían sentir incómodo continuando el trabajo en el cementerio. 2 trabajadores de mantenimiento más lo siguieron en cuestión de días, a pesar de los excelentes salarios y beneficios que proporcionábamos. Me encontré cuestionando cada aspecto del mantenimiento de cementerios que había dominado durante 12 años. ¿Cuántos otros incidentes rutinarios había malinterpretado? ¿Cuántas veces había atribuido fenómenos inexplicables a causas naturales simplemente porque no podía aceptar alternativas? Había patrones en nuestros registros que había pasado por alto porque no encajaban con mi comprensión de cómo funcionaban los cementerios. El incidente final ocurrió el 18 de diciembre en la Bóveda Mendoza, y esta vez lo presencié personalmente. Había comenzado a realizar patrullas nocturnas, esperando observar lo que fuera que estuviera causando estas perturbaciones. A las 3:45 de la mañana, equipado con equipo de imagen térmica, cámaras digitales y detectores de campo electromagnético, me posicioné aproximadamente a 60 metros de la Bóveda Mendoza con línea de visión clara. A las 3:52 de la mañana, mi detector electromagnético comenzó a registrar fluctuaciones masivas de campo, lecturas que se dispararon más allá de la capacidad de medición del instrumento. La imagen térmica mostró una caída de temperatura de 26 grados en un área localizada alrededor de la bóveda, a pesar de que las condiciones ambientales permanecían estables apenas a 6 metros de distancia. Entonces lo vi. La sombra que había observado docenas de veces en las grabaciones de seguridad se materializó ante mis ojos, no proyectada por ninguna fuente de luz. Parecía generar su propia oscuridad, una oscuridad que se movía con intención deliberada. Se aproximó a la reja sellada de la bóveda.
y mientras observaba a través de mis binoculares, el pesado mecanismo de hierro comenzó a abrirse con precisión mecánica, sin ninguna fuerza visible siendo aplicada. Los sonidos de raspado que siguieron me perseguirán para siempre, no un raspado aleatorio, un tallado rítmico, con propósito, que duró exactamente 93 segundos. Cuando el sonido se detuvo, la sombra se disipó, dejando la reja de la bóveda abierta con marcas frescas idénticas a las encontradas en los sitios anteriores. Fotografié todo, documenté las lecturas electromagnéticas, registré las variaciones de temperatura a lo largo del incidente. Sin embargo, cuando revisé mis fotos digitales a la mañana siguiente, solo mostraban condiciones nocturnas normales del cementerio. La memoria del detector electromagnético no contenía datos de la noche anterior, a pesar de haber funcionado perfectamente antes y después del incidente. La bóveda Mendoza fue restaurada a su condición original sellada en 48 horas, siguiendo el mismo patrón imposible establecido en los sitios anteriores. Presenté mi renuncia el 15 de enero de 2025, después de consultar con la administración del cementerio, revisar 12 años de informes de incidentes y aceptar que algunos fenómenos en esta profesión no pueden explicarse mediante conocimientos convencionales de mantenimiento ni análisis racional. En mi informe final, documenté 17 incidentes separados a lo largo de 4 meses, cada uno siguiendo patrones consistentes que desafiaban la explicación física. Proporcioné fotografías detalladas, datos de medición, análisis de laboratorio y consultas con expertos. Todo, confirmando condiciones que no deberían existir según todo lo que aprendí en más de una década de gestión profesional de cementerios. El nuevo jefe de mantenimiento, contratado de un cementerio en otra ciudad, trae 20 años de experiencia y excelentes credenciales. Lo informé exhaustivamente sobre los procedimientos estándar de mantenimiento, operación de equipos y protocolos rutinarios. Lo que no le dije es cuántos incidentes rutinarios en los registros del cementerio podrían ser malinterpretados por profesionales que asumen explicaciones racionales para cada fenómeno. A veces pienso en los miles de trabajadores de mantenimiento en cementerios de todo el país, cuidando terrenos sagrados con la misma confianza que yo alguna vez tuve. ¿Cuántos de ellos han encontrado incidentes que racionalizaron como vandalismo, daño climático o falla de equipo? Porque aceptar alternativas habría destrozado su visión profesional del mundo tan completamente como la mía fue destrozada. El mausoleo Negrete, junto con los otros sitios afectados, permanece sellado y seguro según los registros actuales del cementerio. Pero yo sé que en algún lugar de la sección C del cementerio memorial Los Álamos, las sombras continúan moviéndose independientemente de cualquier fuente de luz. Y la piedra antigua continúa siendo testigo de fuerzas que existen más allá de los límites del conocimiento convencional de mantenimiento de cementerios. Puede que haya dejado la profesión, pero nunca olvidaré lo que aprendí en mis últimos meses como jefe de mantenimiento de un cementerio. Algunas cosas enterradas en terreno sagrado se niegan a permanecer en reposo. Y los vivos no siempre son los únicos que caminan entre las lápidas después del anochecer. Si trabajas en un cementerio, o si alguna vez has pasado tiempo en uno y viste algo que no pudiste explicar, necesito saberlo. Porque después de todo lo que presencié ya no creo que mi experiencia haya sido única. ¿Tú sí?